Martin Heidegger, la fenomenología como ciencia de las apariencias. Integrantes: Couso Ana, Monsini Renata, Rodríguez Nicolás, Zavala Jesús y mi persona, Elucia Ralta. Resumen: la fenomenología es la rama de la filosofía que va más allá de las funciones de esta, por centrarse en el estudio de los fenómenos de la conciencia, de las cuales tal como se manifiesta y muestra. Por tanto, parte del mundo conocido. Su precursor fue Edmund Husserl con la fenomenología trascendental, pero Martin Heidegger, su discípulo, basó su trabajo en la fenomenología existencialista, fundamentada en la metodología filosófica, la cual busca descubrir el significado del ser o existencia de los seres humanos. Introducción: la fenomenología no es un movimiento homogéneo, pues se ha dado distintas interpretaciones tanto en la caracterización del auténtico método fenomenológico como en las tesis doctrinales, en las cuales hay que concluir que las dos variantes principales son fenomenología realista, para la cual los fenómenos conocidos son reales e independientes de la mente, y la fenomenología trascendental, un nuevo idealismo donde la realidad es una consecuencia de distintos modos de actuación de la conciencia pura y trascendental. Con base a lo anterior, el método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, sino del mundo conocido de quien hace un análisis descriptivo sobre las experiencias compartidas del mundo conocido y de las experiencias. A partir de allí es posible interpretar los procesos sociales. Sin embargo, en las ciencias sociales se requieren de constructivos y tipos para investigar objetivamente la realidad social. Tiene que tener las características de una consistencia lógica y una adecuación al fenómeno estudiado. En este orden de ideas es pertinente comentar que el presente ensayo aborda el concepto de fenomenología desde la visión de Martin Heidegger, seguido de esta rama de la filosofía que busca entender los fenómenos de la conciencia del ser humano y cómo ocurre esto en cada individuo, por ser cada persona un ser diferente, en quien ocurren las experiencias de manera distinta. Continuando con el ensayo sobre Martin Heidegger, sobre la fenomenología como ciencia de las apariencias, podemos decir que la fenomenología es una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación de los seres y acciones, por cuanto se centra en las estructuras de varios tipos de experiencias como la percepción, pensamiento, imaginación, memoria, emoción y hasta la actividad lingüística, donde el análisis de los fenómenos observados lleva a dar una explicación del ser y de la conciencia. En la fenomenología, el mundo se percibe solo a través de la conciencia, excluyendo todo lo externo a la experiencia inmediata. De ahí su concepción como la ciencia de los fenómenos puros, es decir, no se puede estar seguro de la existencia de las cosas independientes de las personas, pero sí de cómo se presentan en la conciencia. En cuanto a una pincelada de la vida de Martin Heidegger, podemos decir que este gran filósofo de la época contemporánea nació el 26 de septiembre de 1889 en un pequeño poblado rural de Alemania. Desde 1911 estudió filosofía occidental en la Universidad de Friburgo, donde sus maestros fueron Rickert y Husserl, suscribiéndose a la frase de Husserl, la cual conducía a aprender las cosas mismas. Pero difería de él tanto en lo referente a si la reducción fenomenológica puede ser llevada a cabo, como en lo tocante al dar una descripción pura de la experiencia. Entre 1919 y 1923 se convierte en asistente de Husserl, con quien se inició en el método fenomenológico, del cual se apropiaría adaptándolo a sus percepciones. El autor del Ser y el Tiempo tuvo afiliación al partido nazi. En 1933, Hitler toma el poder en Alemania y su gobierno lo nombró rector de la Universidad de Friburgo, suscribiéndose al Partido Nacional Socialista. Además, manifestando su adhesión al régimen en el discurso que pronunció en la toma de posesión.
Considerado como uno de los filósofos más complejos e importantes del siglo XX y una de las máximas figuras de la filosofía moderna, muy influenciado por los presocráticos Kierkegaard y Nietzsche en su obra más destacada, Ser y Tiempo, en 1927. Se interesa de lo que consideraba la cuestión filosófica esencial, ¿qué es ser? Desde entonces su producción científica y ensayista fue muy extensa. En este sentido, Heidegger sostenía que el individuo está en peligro de ser sumergido en el mundo de los objetos, la rutina diaria en el convencional y superficial comportamiento de la multitud. Debido a su idea del sinsentido de la existencia humana, hizo que lo consideraran como parte de la corriente existencialista, precursor en gran medida de las ideas de filósofos como Jean Paul. A esta obra la siguieron otras como Introducción a la Metafísica a finales de 1974 y allí se inician los que son los preparativos para la edición de sus obras completas, las cuales comprendían 70 volúmenes. Martin Heidegger fallece en Alemania el 26 de mayo de 1976. A continuación los dejo con mi compañera Renata Mons. La fenomenología a través de Heidegger. Heidegger planteó que la filosofía debía ser concebida como la fenomenología ontológica universal, basada en la hermenéutica del ser humano, que es la fenomenología ontológica, la cual viene a concebir que la realidad del mundo debe ser visto desde la hermenéutica. Para esto, el fenómeno de la fenomenología se centra en lo que es el concepto del ser o sein, que ontológicamente no ha sido bien definido o no ha estado bien catalogado, bien diferenciado de lo que es el ser o sein con el ser o Dasein. De esta forma, Heidegger concibe al individuo, o como se conoce el ser humano, con experiencias que va adquiriendo del mundo que lo rodea. Para él, estas experiencias no pueden ser privadas. Estas experiencias son las que se adquieren a través de lo que él vive en su realidad, en el mundo con el cual interactúa. No lo puede limitar a llamarlo significado, sino que va más allá, va a lo que se refiere la hermenéutica, que es el todo, un ser que va a concebir, va a crear, va a fundamentar todas sus experiencias de lo que él consiga o lo que él logre interactuar en su realidad, donde él está circundando. Heidegger incorporara lo que es la analítica existenciaria, que explica toda la razón del por qué las personas adquieren sus experiencias a través de una conciencia. Es en este punto donde él difiere de su antecesor y maestro Husserl, quien partía del yo imparcial, quien partía de los perjuicios y no consideraba que el ser humano encontrara sus experiencias a través de la interacción con otro ser humano, sino que lo hiciera de manera privada. Él sustituye la conciencia trascendental por la vida en la factualidad. Pero, sin embargo, él coincide con Husserl en lo que es la intencionalidad. Y es aquí donde él incluye la parte de la hermenéutica visto como el todo o lo macro, donde ocurre, donde el ser humano adquiere su conciencia, sus experiencias.
Ok, buenas tardes. Bueno, en este momento le voy a conversar un poco acerca de los principales aportes de Martin Heidegger a la filosofía moderna, filosofía contemporánea. Uno de los principales aportes de Heidegger a la filosofía contemporánea es que él mismo viene a romper con las filosofías basadas en teorías basadas en el conocimiento, es decir, las nociológicas, y se trasciende a una filosofía más existencial basada en lo que Heidegger llama el Dasein. La traducción del alemán sería el ser allí. Es decir, Heidegger toma en consideración la temporalidad del hombre basada en su existencia. Este tiempo se revela como un horizonte de comprensión del ser. Las principales obras de Martin Heidegger suelen ser separadas en dos etapas distintas debido al viraje que el filósofo experimentó a través de su visión de mundo dentro de su temporalidad. Su principal obra, Ser y Tiempo, es considerado como la mejor obra filosófica del siglo XX, escrita en 1927, donde el filósofo señala y expresa su visión filosófica existencialista a través del replanteamiento de la pregunta tradicional de la metafísica del ser. Es en esta etapa donde Heidegger concluye que el sentido del ser está íntimamente ligado y dependiente del tiempo, es decir, de la temporalidad del ser humano. En la segunda etapa, el autor concibe su pensamiento como el desarrollo de una historia del ser, donde el objetivo se fundamenta radicalmente en la comprensión de los vínculos existentes entre el ser en la filosofía y la historia del hombre. Muchísimas gracias por su atención. Para abordar el pensamiento filosófico planteado por Martin Heidegger a manera de conclusión en el ensayo científico desarrollado, es importante hacer referencia a los estudios de los fenómenos y al pensamiento filosófico contemporáneo planteado por Martin Heidegger. Para ello es importante que nos hagamos la principal pregunta que se han hecho diferentes filósofos a lo largo del tiempo, la cual es ¿qué es el ser y cómo se estudia el mismo? Los filósofos han oscurecido esta temática al tratar el ser como un ente, como una cosa, como algo eterno, desde los aristotélicos y los platónicos a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Por ello Heidegger diferencia que el estudio del ser se debe hacer desde lo ontológico y no desde lo óntico, como se ha venido estudiando. Heidegger plantea recuperar esta perspectiva o este estudio del ser por medio de la existencia analítica o de la analítica existencial, donde plantea que el hombre es quien interpreta al ser, quien lo interroga. Este hombre es lo que plantea Heidegger como el Dasein, que es un verbo, es ser ahí, ser en el mundo, un ser afín. Y lo diferencia de los entes que son el mundo, sino que están ahí. El Dasein no es un ente, sino una posibilidad, es poder, es la capacidad que tiene el Dasein de poder elegir a cada momento de su vida lo que quiere ser, desplegar sus posibilidades en todo el mundo. En cambio, los entes no tienen la posibilidad de elegir si son y serán siempre lo mismo. A diferencia del Dasein, está arrojado en el mundo, en un tiempo que no elegimos, pero siempre estaremos en vía de convertirnos en un proyecto indefinido, inconcluso, es decir, de ser lo que deseamos ser, un proyecto que solo culminará con la muerte. Al entender nuestra condición, Heidegger plantea que ejercemos una existencia auténtica, que se diferencia de una existencia no auténtica o llamada Das Man, donde el ser se deja llevar por el pensamiento único. Se pierde la acción, dejándose determinar extremadamente por las masas. En este sentido, Heidegger plantea la disposición afectiva para entender el Dasein. Somos seres hechos para la muerte. Los entes no mueren, dejan de existir. En cambio, las personas sí morimos, lo cual genera una angustia infinita
lo cual es la herramienta fundamental para preguntarnos por la existencia. Para culminar, debemos aceptar una existencia plena, con finitud, con felicidad, para poder arrojarnos en nuestro mundo y poder descubrir lo que somos. Espero que les haya gustado nuestro ensayo y la perspectiva filosófica de Martin Heidegger.